Pues antes que nada quisiera agradecer profundamente al director de Capital Humano, al maestro Mauricio Igor Jasso Saranda, y también al secretario de Administración, el maestro Javier Tapia Santoyo, porque nos permiten pues realizar este tipo de actividades en beneficio de toda la comunidad politécnica, que es inmensa, y como además se suben los materiales a YouTube, pues beneficiamos a mucha gente más. La dinámica para el día de hoy va a ser la siguiente. Eh, eh, el panel, le hemos llamado así, el panel va a estar integrado por dos expertos que a continuación presentaré, y vamos a presentar tres videos testimoniales de personas de la comunidad que han padecido o han vivido algún tipo de secuela o de vivencia significativa en esta temporada de pandemia. De manera que habrá un primer video y una pregunta a cada uno de los panelistas, un segundo video, una pregunta a cada panelista, y un tercer video con una pregunta a cada panelista. Y al final tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar ya de manera general, ya sin los videos, a los expertos, quien quiera responder, y dando paso también a las intervenciones de ustedes. De manera que para toda esta primera parte, pues yo les invito a que las dudas que tengan las puedan por favor poner en el chat. Poner en el chat. Cuando llegue el momento de las preguntas generales, les damos la palabra a quien lo quiera hacer, o simplemente leemos las preguntas que ya pusieron. Esta será un poquito la dinámica. Pensamos que nos vamos a llevar aproximadamente 1 hora y media. Va a quedar grabado para que después se pueda revisar en YouTube. Como siempre, pues les pedimos a todos atentamente que puedan por favor mantener, a excepción de los panelistas, su micrófono apagado, por favor, para el mejor desarrollo de este panel. Muy bien, pues voy a arrancar con la presentación. Tenemos en primer lugar, primero las damas, a la doctora Griselda Albarrán Iturbe. Ella es doctora, perdóneme, en Psicología de la Educación y el Desarrollo. Es diplomada también en Análisis de la Cultura, en Mediación Educativa y Transformación de Conflictos con enfoque de derechos humanos. Ha colaborado como investigadora en el programa Subjetividad y Sociedad de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Es escritora y docente también. Evidentemente estoy leyendo una síntesis porque son personalidades que tienen un currículum muy extenso, pero con esto nos damos una buena idea. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también al doctor César Acevedo Cepeda. Él es especialista en medicina interna, cuenta con una subespecialidad en cardiología clínica y con una superespecialidad en cardiología nuclear e imagen cardiovascular. Se ha desempeñado como uno de los mejores médicos, ocupando distintos cargos en hospitales de primer nivel de gran prestigio. Igualmente ha sido escritor y docente. Doctor, muchísimas gracias por su disponibilidad. Bienvenido. Tiene su micrófono apagado, doctor. Eh, si me escucha, doctor, tiene su micrófono apagado. Ándele. Listo. Gracias por la presentación, y para mí pues es un súper gustazo participar con los politécnicos y todos los agregados culturales para esta reunión. Esperemos que los próximos minutos sean amenos.
claros, precisos y concisos en beneficio de los politécnicos y de todos. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor. Y coordinando, vamos a decir, las preguntas, va a estar la maestra Paulette Cruz y su servidor, Pablo García. Ambos somos colaboradores de la Dirección de Capital Humano y coordinamos junto con la maestra Karina Morales la campaña de IPN Conexión Saludable, que es parte del proyecto de implementación de la norma 035. Muy bien, pues dadas estas presentaciones, me voy a permitir compartir con ustedes el primer testimonio para dar pie después a las dos preguntas. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora Gris, por acompañarnos, por tomarse este tiempo este día. Con todo gusto. Aprovecho estos minutos para saludarles. Valoro mucho que se hagan estas conferencias. Me parece que ya lo veremos más adelante, pero justamente el poder dialogar, el poder comunicarnos al respecto de lo que todos hemos pasado y sentido, pues justamente nos ayuda a reelaborarlo, a reentenderlo, a resignificarlo. Y pues bueno, creo que desde la academia, desde el instituto, pues bueno, estos esfuerzos son meritorios y también pues valoro a las personas que están aquí conectadas. Cada persona tendrá seguramente distintas vivencias y distintas historias respecto al COVID. Entonces no solo estamos aquí como sujetos cognoscentes, sino estamos aquí apostando también nuestras vivencias, experiencias y sentires. Entonces, bueno, pues yo misma, ¿no? Yo misma estoy aquí desde estos dos registros, ¿no? Y me imagino que el doctor Acevedo también, a quien saludo con mucho gusto. Y bueno, pues desde ese lugar, pues será un gusto para mí compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, reitero mis saludos a todos. Y pues sí, vamos a ver, muy interesante lo que le están dando la textura, la plática, porque es como en medicina. Los casos clínicos dejan más aprendizaje y ojalá que podamos escuchar de viva voz a los participantes con COVID, que tuvieron COVID, para que sea más enriquecedor todavía la plática. Sí, de mi parte agradecerles mucho su disposición, como decía, su tiempo. Y sí, efectivamente, en esta época que muchos hemos estado expuestos a esta situación, espero que nos den un poco de su luz, de sus conocimientos, bueno, que nos compartan, sobre todo para tener los elementos que nos permitan afrontarlo de una mejor manera, ¿no? Bueno, para mí el encierro o vivir el confinamiento en la pandemia, pues sí fue un poco difícil. Estar como pues aislada de mi familia o pues, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Al principio el trabajo también fue un poco complicado, después logramos hacer un equipo muy bueno de trabajo. Pues participábamos diariamente, un poquito tal vez más de la jornada laboral, pero logramos hacer como un buen equipo virtual. Fuera, o sea, del trabajo, pues creo que la mayor parte del tiempo pues era miedo, la verdad, incertidumbre. Yo me contagié el año pasado, en septiembre, tenía muchos cuidados. Un día que salí, me contagié, no sé si influyó mucho el que tuviera miedo en salir. La verdad creo que me fue bien porque tuve síntomas leves. La segunda semana sí fue un poco más complicado, pero mis niveles de oxigenación bajaron un poco, solo dolores de cabeza, mi cuerpo, y en general creo que era más el miedo, ¿no? De contagiar a otras personas y de lo que me pudiera pasar.
pues en mi trabajo afortunadamente pues me dieron oportunidad de recuperarme en esos días y pues todo pues salió bien. Creo que pues que con todo esto pues obviamente las pérdidas pues humanas de mis compañeros, amigos, afortunadamente de familiares no, pero creo que todo eso la verdad es que aún pues duele, no es fácil de recuperarnos y pues todavía sigo con un poco de miedo ahora que estoy yendo de manera presencial a la oficina. El salir, el transportarme es complicado para mí, entonces creo que aún no me acostumbro a vivir con esta enfermedad, ¿no? Después de este testimonio que sobre todo está referido al encierro, quisiera preguntarle a la doctora, ¿cuáles son los efectos psicológicos más importantes de vivir el encierro y de vivir el contagio? Bueno, pues debo decir que a todas luces es complejo tratar de desglosar esta vivencia, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto voy a tratar de sintetizar los hallazgos que ha habido a partir de la literatura. ¿Cómo se vive esto? Bueno, se vive desde una profunda angustia, desde un profundo desazón, desde el miedo, porque además no se sabe, no hay manera de predecir cómo va a reaccionar cada organismo. Entonces, aquí hay un tema en mi singularidad, cómo lo voy a vivir yo desde mi equipo biológico, desde mis condiciones. Y bueno, pues esto no se puede predecir. Entonces, viene este miedo, vienen además las escenas temidas de profundas dificultades de muchos casos, de muchas personas, ¿no? Hay escenas hasta terroríficas, como de un mundo apocalíptico, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las principales consecuencias, gracias a la angustia y gracias, pues está obviamente la ansiedad, está la depresión, está la sensación de estar indefensos, está el miedo, están los pensamientos obsesivos y catastróficos, está el magnificar las situaciones, está la falta de calma, ¿no? Está el estrés, el profundo estrés, el sentirnos amenazados, el tener temor a futuro. Yo constantemente escuchaba, sobre todo al inicio de la pandemia, el tema de, pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana nos informen de que esto es todavía más terrible, no sabemos si vamos a amanecer. Entonces ha sido muy complicado ir frenando, ir tratando de controlar esta clase de pensamientos que se orientan hacia lo catastrófico. Después de eso ha venido también, bueno, junto con ese dolor, con este displacer, con esta angustia, con este sentir gran incomodidad, viene también la irritabilidad, la falta de paciencia, las ganas de soltarlo todo, de abandonarlo todo y dejar que las cosas se vayan y se pierdan, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado o nos ha llegado a pasar o lo hemos visto en personas cercanas? Este tema de, pues es que era bien difícil cocinar todos los días, ha sido difícil no quitarse la pijama, ha sido difícil construir una rutina, era como esas ganas justamente de que todo se vaya y que todo se pierda, ¿no? Muchos problemas para reconfigurar los sistemas laborales, en fin. En otras personas ha habido también insomnio, ha habido agotamiento mental por la saturación de información. Muchas veces esa búsqueda también casi obsesiva de información tenía que ver con construir una cierta calma, tener una cierta sensación de seguridad. Entre más sepa,
entre más noticieros internacionales vea, voy a tener cierta seguridad de qué hacer y cómo hacerlo. Pero entonces también se da una sobreexposición a la información, muchas veces contradictoria. Entonces viene la fatiga, el desánimo y se agudiza todavía más esta sensación de angustia y de malestar. Finalmente, también apareció la falta y la pérdida de sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Y las grandes preguntas de ¿qué es la vida? Cuando pensábamos que la vida era ir y laborar en ciertas horas, en ciertos días, de ciertas formas, en ciertos lugares, o ir y vivir de ciertas formas. Y de pronto la vida cambió de contexto, cambió en sus formas, cambió en sus posibilidades. Entonces la pregunta es como ¿para qué trabajo? ¿A qué le llamo vida? ¿Qué es lo importante? Si lo importante ya no es ser prestigioso o tener cierto lugar laboral o en la escuela o donde me mueva, si ahora estoy confinado, entonces ¿dónde está mi sentido para moverme, para despertar, para seguir luchando por la vida, ¿no? Para seguir gozando la vida? ¿Cómo gozo ahora la vida? ¿Dónde está el goce de la vida? Entonces, bueno, todo eso ha sido muy complicado de reconstruir, de contactar, de poder poner, de elucidar, de poder tener como claridad sobre qué nos pasa, cómo nos ocurre, y sobre todo ir construyendo como líneas para un afrontamiento sano de toda esta angustia. No sé si alcancé a tocar las dos preguntas, maestro, o me faltó abordar alguna. No, me parece que es una buena respuesta. De cualquier manera, terminando los videos, tendremos oportunidad de ahondar más. Muchas gracias, doctora. Una cosa, solo quiero agregar una cosa, seré breve. Algo también que ha sido intrínseco y en lo que yo he reflexionado mucho respecto a este tema de la vivencia psicológica es que también nos ha confrontado con tener que adaptarnos y reconstruirnos de formas insospechadas. O sea, esto nos ha llevado más lejos de lo que nosotros y nosotras pensábamos que podíamos hacer. Nos rebasó, nos llevó todavía más allá, por un lado. Y también nos confrontó, especialmente a las personas que ya hemos tenido la experiencia del COVID, de enfermar de COVID, nos ha confrontado también con el tema de necesitamos ayuda, necesito aprender a pedir ayuda y necesito aprender a recibir ayuda. Y a los demás también nos ha tenido que confrontar. Yo espero que nos confronte también, que nos acerque al tema de también me es posible brindar ayuda. ¿Ah? Entonces, el tema de cómo nos relacionamos con la ayuda también ha sido crítico y ha sido parte del sostén de la sociedad, del sostén psicológico, y también ha agudizado los grandes problemas psicológicos cuando no se da este proceso de la ayuda, ¿no? Así como nos ha podido rescatar, también ha podido volver más fuertes los signos de dolor, cuando no hay un contacto humano que, aunque sea simbólico, pero también en lo real, te brinde soporte. Entonces, bueno, son de los grandes hitos que ha marcado esta pandemia también, en mi punto de vista. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor César, vemos en el testimonio que esta muchacha, esta persona, se contagió de COVID, y me gustaría preguntarle ahora, una persona contagiada de COVID, ¿qué síntomas presenta una vez que ya superó la crisis, vamos a decir, ya le dio COVID? ¿Qué síntomas presenta? Y si esta persona puede todavía contagiar a alguien más. Muy bien, es muy buena pregunta. Espero me escuchen, que no se vea muy recortado. Si se ve recortado, me avisan. Al colorario de lo que mencionó la doctora, yo creo que en esta pandemia influyó mucho, como ya mencionó la doctora, las redes sociales y la facilidad que tenemos de la comunicación. Porque en las pandemias previas, que fue la del SARS y la del MERS, esos dos virus son más letales todavía. Eso sucedió en Asia y sucedió en Medio Oriente. Pero como hace 20 años que fue la primera y hace 12 que fue la segunda, no había tanta comunicación en red,
pues no nos aterró como nos aterró ahora esta pandemia. Esto ha hecho que a veces con la información que tenemos en las redes podamos mezclar cosas de forma no precisa. Con base a la pregunta, maestro Pablo, la infección, como se ha mencionado en muchos paneles, en muchos foros, el 86% o el 82% según la población y qué parte del mundo se esté estudiando, ese grupo de personas van a tener solamente infección temprana. La infección temprana es la que pasa como una gripe, que puede durar 3, 7 días y solamente con analgésicos va a resolver. El problema es que nos llenaron de información de los pacientes que tienen la fase 2, que es la infección pulmonar, que es entre el 8 y el 12% según la serie y el continente que se estudie. Y de lo que también nos atiborraron mucho fue de los pacientes que tuvieron la fase 3, la famosa cascada de citocinas. Entonces todos creíamos que todos los seres humanos íbamos a tener la fase 3 de la infección. Todos íbamos a tener cascada de citocinas y todos nos íbamos a morir. Pero la mayoría de las personas están solamente en fase de infección temprana. Ahora bien, como el virus es muy neurotrópico, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico y autónomo, ¿sí? En la fase 1, el que tuvo solamente fase 1, pero quedó con anosmia, quedó con hiposmia, problemas en el gusto, que es la disgeusia, o como también afecta el sistema nervioso autónomo, con la famosa taquicardia o la sensación de falta de aire. Esto sí puede suceder en la fase 1, aunque no haya requerido el paciente oxígeno. Entonces, muchos pacientes de fase 1 que no pasaron a fase 2, que no requieren oxígeno ni medicamentos antitrombóticos, anticoagulantes, retrovirales, pues sí quedaron con cierta secuela. ¿De qué va a depender si una persona va a quedar con cierta secuela en no oler bien, en tener disgeusia, en tener inclusive problemas en la memoria a corto plazo? Sí depende mucho de la susceptibilidad propia inflamatoria del individuo. Porque 5 personas expuestas, 3 se pueden quedar en fase 1 y 2 se pueden ir a la fase 3 y tener cascada de citoquinas y morir, es la susceptibilidad de la persona. Esto es una selectividad. Hay hipótesis que tienen que ver con la línea que tenemos de nuestros ancestros. Si nuestros ancestros hace 800, hace 1500 años, tuvieron exposición a muchos tipos de virus y desarrollaron un robusto sistema inmunológico, son los que quedan en fase 1. Los que no han tenido durante el desarrollo de los últimos años y siglos exposición a infecciones severas, son los que no tienen un sistema robusto inmunológico importante y son los que se van a ir a una fase tardía. Más sin embargo, lo que sí quiero dejar bien preciso es que este virus, a pesar de que no es el más mortal como el MERS o como el SARS, sí deja secuelas en algunas personas ligeras a largo plazo. Pero como bien mencionó la doctora, tiene que ver también mucho la injerencia y la base psicoemocional, porque de por sí actualmente tenemos un gran número, un gran ramillete de personas con problemas de depresión y aparte le sumamos la ansiedad por estar encerrados. Esa sensación de taquicardia puede ser no tanto la taquicardia. Esa sensación de que no huelo bien puede ser no tanto que no huelo bien. Se está sumando un factor psicoemocional muy importante en la base de esta condición de la pandemia. Muy bien, me resulta muy interesante esto que nos están respondiendo. Creo que nos va a dar pie para que en la sección de preguntas la gente podamos ahondar más en esto. Muchas gracias. Vamos a ver ahora un segundo testimonio y regresamos a las preguntas.
me habla una de mis hermanas y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, le dio COVID a mi papá. Eso fue después de la Navidad, entonces pues, me da shock, ¿no? Entonces, entro en un momento pues, intranquilidad, de tratar de ver, de hablar, pues, comunicarme. Finalmente, pues este virus me tocó vivirlo con él, la parte en cómo acaba las personas, cómo va deshaciendo su vida. Y para los primeros días del mes de enero nos dicen que lo van a intubar. Ahí hago un proceso con él de tratar de hablar, de darle ánimos pues para que se deje intubar, para que salga adelante, para que le ponga ganas. Me acuerdo mucho que estaba aquí trabajando en la noche, en los primeros días de enero, y le hice un video en el que pues yo sabía que igual ya no lo podía ver, pero sí traté muchísimo de darle ánimos y de decirle que todo iba a salir bien. El 14 de enero nos avisan en la mañana que pues fallece. Yo estaba trabajando, estaba en una reunión con un par de colaboradores, estábamos cerrando lo de 2020, estábamos iniciando con 2021, y pues, ¿qué puedo decir? No? Finalmente es algo que me dejó en shock. Salí de la reunión, les dije, permítanme un momento, salí a la explanada de aquí del área central, escuché la noticia, pues a mí mismo me repetí que ya se había terminado esto, sobre todo su sufrimiento. Es algo que, bueno, no le deseas a nadie, que esperas que nadie pase por eso. Y de ahí las siguientes horas pues fueron complicadas en mi cabeza. Llevar estas emociones, estas situaciones, pues finalmente te deja marcado, porque para mí siempre al principio de año es complicado porque ya había otra pérdida de otra persona que yo quería mucho. Y bueno, ahora se presenta casualmente ante la vida esta parte de la pérdida de mi padre. Pues es complicado, ¿no? En estas fechas, sobre todo de muertos, en esta fecha de estos procesos en los que tú tienes que despedir a tu familiar, que tienes que enterrarlo, y que bueno, tenemos la visión y la idea de el sepelio, el funeral, el que quede el cuerpo dentro de un ataúd y te despides, sabes dónde está. Hoy no es así, hoy es un nuevo reto. Fue complicado, creo que ahora en esta nueva realidad tendremos que interactuar más en ese sentido con nuestras emociones, liberarlas de otra manera, pero sí creo que hay secuelas, creo que te queda ese vacío y ahora es más complicado sacarlo. Si bien es más fácil ocultarlo, va a ser más difícil sacarlo. Entonces, el cubrebocas creo que nos ayuda muchísimo, pero ahí escondemos ya muchas cosas, ¿no? Esa tristeza la ocultas ahí, el enojo, la felicidad también la ocultas ahí. Bueno, y como comentaba hace un momento mi colega Karina Morales, antes que nada, bueno, agradecer a quienes nos compartieron su testimonio. Él, como escucharon, hablaba más bien de una pérdida, ¿no? Él no padeció COVID, pero hablaba en este caso, el fallecimiento de su papá. Y más o menos ya intuye nuestra pregunta, doctora Gris, si nos ayudas un poco a entender eso, ¿no? Cómo el modo en que estamos viviendo la pandemia y el modo en que se nos avisó de nuestros familiares o seres queridos que estaban enfermos y que desafortunadamente fallecieron, ya no tuvo nada que ver con el ritual que normalmente hacemos de despedida de un familiar, ¿no? Que es lo que está describiendo esta persona. En este caso, según tu experiencia, ¿cómo crees que haya afectado el proceso de duelo, el estar enfrentando esta circunstancia, vaya? Bueno, les puedo decir que ha traído efectos singulares, es decir, el proceso de dolor por una pérdida cobra matices propios de estos contextos. Voy a decirles algunos que percibo. El primero es que
cuando alguien enferma, alguien cercano, alguien que amamos, enferma de COVID, la principal fuerza, el principal sentido de los cercanos con quien tiene una relación de afecto es ojalá que no empeore, o sea, ojalá que no llegue a una vivencia complicada y que vaya a hospital. Cuando ya va al hospital es ojalá con las primeras intervenciones se recupere. Conforme va avanzando el problema es ojalá salga, ojalá que todo mejore, ojalá es que la gente va siempre en la apuesta por la vida. Entonces, lo que pasa aquí es que muchas veces llega de manera eh, como, como una ráfaga que se abre en la vida, llega la información de acaba de fallecer, ¿no? Pero ya tenían varios días, pero ya estaba un poco mejor, pero la oxigenación, pero y a veces frente a todo este proceso ya de ascensión, viene el tema de la muerte y viene el tema de la pérdida. Entonces, bueno, a diferencia de otros procesos de enfermedad donde se va viendo un desgaste y donde se va estimando y donde la gente puede ir elaborando que se va a ir, esto la mayoría de la gente va a decir, ojalá que no se agrave y ojalá que lo pueda vivir en casa, ¿no? De las formas más simples. Entonces, esto le genera una doble herida. A veces la herida evidentemente de la pérdida, pero también es la realidad que hiere, es la realidad donde no pasó lo que en muchos casos donde la gente se recuperó, sino esta vez en mi familiar, en la gente que yo amo, no pasó. Y entonces esta realidad de por qué su organismo no logró superarlo, esto también fractura el contacto que tenemos con la vida, ¿no? La sensación de que tenemos cierto cobijo y ciertas seguridades se rompe en miles de pedazos. Entonces, ese es un efecto singular, que vamos a estar desde la apuesta de que todo esté bien y de manera casi siempre súbita llega una noticia, ¿no? Tremenda. Obviamente los procesos, los rituales para abordar el duelo, pues también cambiaron, ¿no? Ha sido muy doloroso para la gente. Les decía, es esta exigencia de la realidad de cambia y adáptate. Cuando la gente dice, bueno, ya cambié, ya me adapté, pero ahora es síguete adaptando, sigue cambiando y sigue y sigue y sigue. Y la gente hay un punto en que dice, yo no sé hasta dónde voy a poderme adaptar, hasta dónde se nos va a pedir. Y entonces lo que ha venido, pero finalmente se abre paso esta belleza de lo humano que nos va moviendo así podernos adaptar, a hacer mediaciones, donde sea lo mismo pero de manera diferente. Es decir, en la mayoría de los casos, aún de manera virtual, pero nos reunimos. O sea, los duelos tienden a ser sanados a partir de lo colectivo. Va a ser muy complicado que una persona aislada pueda salir de esto. Se necesitan a los otros, se necesitan a los cercanos. Entonces se han dado adaptaciones y se han dado reuniones virtuales y se ha dado orar de manera virtual, encomendar a las figuras divinas en las que podamos creer. Se ha dado hablar, se ha dado llorar en comunidad, aunque sea a partir de una videocámara, o se ha dado hacer velorios entre, ¿cómo serían híbridos? Entre poquitas personas con sus medidas de seguridad, pero un gentío cercano y lindo en la virtualidad y no tenemos cuerpo para velar, pero tenemos fotografías y entonces este ritual adaptado está en torno a una fotografía, está en torno a una canción que nos recuerda a esta persona. Entonces, lo que está pasando es que se van haciendo, como les decía, mediaciones, adaptaciones en los procesos para llegar a algo que es sano y que ya sabemos y que lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida, que es el estar en conjunto, el compartir el dolor, el abrir ese dolor, el llorar juntos, el hablar juntos de qué maravillosa era esta persona,
el bendecirle juntos, el orar para los que esto sea importante. Entonces, es gracias a esa mediación cultural que podemos hacer gracias a la tecnología, que podemos tratar de vivir procesos de manera lo más cercano a como hemos vivido lo anterior y como nos ha funcionado y como nos ha sanado. Entonces va por ahí. Creo que estas y otras adaptaciones son pertinentes, son valiosas y sin poner en riesgo la salud física en principio, pero también habría que cuidar mucho la salud mental y tratar de hacer algo que nos dé sentido, que nos permita el encuentro y que nos permita además como tomarnos simbólicamente como unos a otros y sostenernos. Esa es digamos, aún en la virtualidad estos procesos son posibles, justamente a través de las videollamadas y a través de, pues, ya saben ustedes, cada cosa que va renovándose, ¿no? Ahora se habla de reuniones de juego a través de la virtualidad, ya saben, de fiestas virtuales, de pasteles virtuales, pero también todo esto tendría que ponerse, y creo que se ha ido poniendo aún de formas intuitivas, se ha ido poniendo también a favor de superar juntos el dolor y los estragos de las pérdidas. Pero son valiosos y habría que hacerlos. Habría que hacerlos porque también sanan, también nos nutren y entre más adaptaciones podamos ir generando, menos angustiante y menos tormentoso va a ser continuar viviendo estos procesos. No quiero decir que va a ser más fácil, solo quiero decir que va a ser menos difícil. Gracias, doctora. Doctor César, queríamos preguntarle, usted que ha estado pues al frente de la pandemia, digamos, ha estado en primera línea, como le comentaron desde el principio a los médicos y todo el servicio, todos los prestadores de servicios médicos que estaban atendiendo a pacientes COVID. En su experiencia, ¿qué efectos a la salud se han disparado más durante la pandemia? Bueno, aquí como buen país emergente que somos, pues tuvo mucho que ver para que el desarrollo de la enfermedad fuera, como ya se mencionó, a veces muy catastrófico y tanto desde el punto de vista del paciente como del familiar. ¿Por qué teníamos en México como país emergente más letalidad? Si revisaban ustedes los números cuando se daba la información, la mortalidad era superior en México o países emergentes que en los países del primer mundo. Solamente esto tiene que ver con la hipertensión, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares previas. ¿Por qué? Porque la obesidad, como punto de inflexión, la obesidad es grasa inflamatoria. Como los mexicanos tendemos a hacer más de sobrepeso, tenemos un caldo más propicio de inflamación. Ahora bien, lo que tuvimos como error al inicio de la pandemia fue que no informábamos porque realmente no teníamos todos los acontecimientos que podían pasar en la famosa cascada de tormenta de citoquinas. Es que el paciente llegaba, como ya se mencionó ahorita en los últimos minutos, el paciente no estaba tan mal, se hospitalizaba. Yo estoy en un hospital que fue híbrido en su momento para pacientes COVID. A mí me tocaba darle información de cómo iba el estado de salud. Pero al inicio de la pandemia, el paciente llegaba con una saturación del 75, 78, 80%, que estaba comprometida la función pulmonar, pero se ingresaba y al ponerle oxígeno mejoraba a 88, 90 y los 2 o 3 días iba en apariencia mejor. Entonces uno como doctor le avisaba al paciente, al familiar, que el paciente iba mejor y que ya respiraba mejor, que ya no necesitaba tanto requerimiento y soporte pulmonar, porque en apariencia estaba mejor la oxigenación. Pero al tener el paciente un sustrato inflamatorio por cascada de citocinas, esta cascada de citocinas y la obesidad llevan a aumentar el riesgo de trombosis arteriales y trombosis venosas. Es por eso que ustedes oyeron muchas historias
de que ingresaba al ISSSTE, al IMSS, a la Secretaría de Salud, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y que en apariencia iba mejor los primeros días y de repente se moría. No, es que ya lo mataron, es que ahí los mataron, porque él iba mejor. Entonces esto sucedió porque se trombosaba el cerebro, se trombosaba el corazón o se trombosaban los riñones. Esto conlleva que el paciente no se despedía de sus familiares. No tuvimos la sagacidad que se fue durante las semanas siguientes aprendiendo de que arrebatábamos al paciente, lo metíamos a la terapia y tenía cero comunicación con su familiar. Eso angustiaba al paciente y angustiaba al grupo familiar, porque solamente era lo que decían los intermediarios, ya sea el doctor en turno, la enfermera en turno o la trabajadora social en turno. Y al otro día, pues que se murió, pero allí me dijeron que estaba bien. Ese desprendimiento de un familiar al que no me despedí, no le pude dar un beso, no le pude decir vas a ir mejor, no le pude decir te vas a componer, porque lo metieron a la terapia y se murió, causó mucho problema psicoemocional por ambos lados. Y esto conllevó a que los pacientes que sí se recuperaron en el post-COVID, pues quedaran todavía con más aflicciones con sus familiares y con él mismo, porque estuvo al borde de la muerte. Con el tiempo aprendimos que era mejor y que funcionó darles una videollamada directa al familiar, y entonces los pacientes tenían un celular y se comunicaban y se veían en videollamada. Como mencionó la doctora Albarrán, eso funcionó para que hubiese un poquito de menos emoción de carga en ese momento. Pero los pacientes, de todos modos, tenían mucha carga psicoemocional y los familiares todavía fue más tremendo. Y cuando fue la pérdida, pues obviamente el duelo sigue durando de forma muy importante. No sé si más o menos fui preciso o quieren que complemente con algo más la pregunta. Fue preciso, le agradecemos mucho. Me parece que vamos a presentar un tercer video, Pablo. Al inicio de la pandemia, pues obviamente sabíamos que nos iba a tocar en algún momento. Para mí, lo de la pandemia sí fue como que fue muy abrupto el hecho de ni siquiera tener un programa para poder empezar a trabajar desde casa, ¿no? Pues sí, como que ya vete y después qué haces, ¿no? A lo mejor consideramos que el tiempo que íbamos a estar bajo esta situación no pasaba de 3 meses. Entonces, pues como que esos 3 meses, pues fue entre saber qué hacía, si no hacía, solamente como que estaba dando seguimiento aparte de tu trabajo, ¿no? Y sobre todo, en mi punto de vista, con mi papá, que me falleció, pero en su momento pues, estaban los dos y era el ímpetu de no salir, de no vivir, que quizá a lo mejor fue una psicosis por ellos, porque eran unas personas, son personas adultas, ¿no? Y era la población donde se estaba viendo pues más afectada. Fue un año de no salir y de pronto empiezas como que ya como que empezaron a retomar, decir, bueno, sí, hay que trabajar porque hay que hacer las cosas. Entonces, pues ya fue como que uno empezó a trabajar y a ver, pero te topas con gente que dice, ay, no quiero salir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, o no tengo instrumentos, no, o sea, te encuentras con una negativa a veces de gente que no quiso aportar, no quiso ver, ¿no? Y fue un concepto que decía, gracias a Dios, tengo empleo en el instituto, que para mí es muy noble, porque nos fuimos, hay mucha gente que trabajó poco o no trabajó nada, y en cambio nunca tuvimos una suspensión de nuestros salarios. Y ahorita que estamos retomando esta nueva normalidad, seguimos teniendo un trabajo. Y no tuvimos esa desesperación como he escuchado algunas partes de que se quedaron sin trabajo, o de que esa empresa quebró y muchas complicaciones. Ese fue mi aspecto durante el periodo de la pandemia y ahorita el inicio de la nueva normalidad. Yo di positivo el día 6 de enero del 2021. Empecé con síntomas que fue dolor de cabeza y diarrea.
escalofríos, muchos escalofríos con todo esto y tos. Al dar positivo tuvimos una situación familiar complicada, mi papá falleció en esa situación, entonces yo solamente me aislé de todo lo que estaba sucediendo. Fue muy doloroso para mí no estar cerca de nadie porque sabía que no podía estar cerca de nadie y más pasar para mí ese proceso. Un mes después, el 4 de febrero, me entregan los resultados y yo aún continuaba dando positivo, tenía una carga viral bastante importante. Yo no me podía mover, empecé a mandaronearme, me dolían todas las articulaciones, perdí el olfato, no perdí el gusto. Al día de hoy percibo olores solamente muy intensos. Olores suavecitos no los llevo a percibir, como por ejemplo el olor del gas, no lo llevo a percibir. Necesita así como que estar muy, muy latente para que lo pueda percibir. Cosas que se queman tampoco necesitan estar cosas muy quemadas para que pueda percibir ese olor. Ya tengo 10 meses que di positivo y todavía esa parte no se regulariza. Empecé a tener problemas con las articulaciones, se me cayó el cabello, que fue una parte en la autoestima que como mujer pues te pega demasiado. Ver cómo te bañabas y todas las bolas de cabello caían sobre tu cuerpo. Parece curioso, pero tocaba el drenaje. Cada vez que me bañaba tocaba el drenaje. Era la caída de cabello. No tuve oxígeno hasta finales de febrero, o sea, prácticamente un mes y medio, casi 2 meses después de que positivo, porque no había los recursos y tampoco teníamos, estábamos en pleno pico de pandemia. Solamente ya no me movía, ya no hablaba, seguía trabajando porque estaba yo en una fase de depresión, pues sí, complicada, porque aislada, la situación familiar que había pasado, la pérdida de mi padre, no poder estar cerca de nadie, no poder abrazar a nadie. O sea, son situaciones en las que tú dices, quiero un abrazo, ¿no? Pero no se puede. Tú eres consciente de que no se puede. En el mes de abril empecé a tener problemas con el hígado y después con los riñones. Yo continué mi vida así, intenté regresar a trabajar, pero no podía yo estar sin el oxígeno. Aquí yo tomé la propia determinación de que cada mes yo me estuviera sacando una placa y estudios de sangre. Estuve así durante 7 meses, sacándome las placas. Iba yo con un doctor y me decía, es que ya no tienes nada, ya pasaste, ya lo hiciste, pero la neumonía nunca se fue. Eso lo entendí hasta después. Estuve después así un mes hospitalizada para que me atacaran la neumonía y fue cuando empecé a ver cambios. Ese agotamiento empezó a disminuir, empecé a ver mucho mejor porque perdía yo la visibilidad, los dolores empezaron a desaparecer, que después de un tiempo empiezas a sentir dolor. Ya no puedes a veces comer porque hay dolor y uno piensa que es dolor de algo, no sé, de un dolor crónico a lo mejor. Pero ya llega un momento en que ya no puedes comer porque el dolor no se va. Está día y noche el dolor, pero uno no entiende por qué, ¿no? Te dan antibióticos, te dan medicamento para el dolor, pero no se va, está ahí. Esta parte es la que me tocó, empezó a regenerarse el cabello. Empecé a dormir mucho mejor porque las sudoraciones nunca se van. Muchos que lo han vivido no pueden ver las sudoraciones. No se van, te despiertan en la noche, en la madrugada.
eh, este testimonio, este testimonio se concentra mucho más pues en todas las complicaciones de padecer la enfermedad. Quisiera preguntarle a la doctora Griselda, eh, mm, evidentemente recibir la noticia de tu enfermedad y comenzar a vivirla, pues es un shock. Digamos, la vida se pone patas para arriba. Eh, ¿Cómo se puede enfrentar mejor esta información, esta noticia, para que pegue menos? Sí, bueno, no sé si sea el sentir de quienes hemos visto este último testimonio, pero sí como que nos habla de emociones muy intensas y es como más cercano al tema del dolor. Incluso yo misma al estarlo viendo, yo decía, esto está subiendo de intensidad ya, ¿no? Ya va doliendo más, ¿no? Se van abriendo más. Lo cual no es malo, debo decir a todos, simplemente nos humaniza y nos contacta con esto justamente para hacer un abordaje, pero estas emociones nos pueden dar mucha más solidez porque vamos a hablar con honestidad, con una honestidad en lo sentido y además con pertinencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos por ahí. Es muy interesante esto que pregunta el maestro Pablo, ¿no? Les quiero decir que no, lo que nos queda, lo que nos ayuda constantemente, una de las premisas más grandes de la psicología es que relacionarnos con la realidad es lo que empieza el proceso de abordaje y de cura. Hay una frase, yo suelo decirle a mis consultantes, y es, el principio de la cura es entender que lo que es. No es una frase mía, lamento no saber de quién es en este momento, pero es de alguien grande en la psicología. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, una vez que tenemos noticia de que hemos contraído COVID o de que alguna persona cercana, importante, también ha contraído COVID, vamos a pasar por un breve momento, esperaríamos que fuera breve, de desorganización. O sea, como ya decía muy bien el maestro Pablo, de shock. Eso significa que estamos desorganizados. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a vivir? Pero ahí, es justo ahí, después de esta desorganización, imaginen que es como cuando nos caemos. Ya cuando acordamos, ya estamos en el piso y estamos sintiendo dolor, ¿no? Yo particularmente en mis caídas hago un escáner como de qué está bien, qué no está bien, hay sangre, no hay sangre, es así como, no, incluso no quiero ni que me toquen porque no me saquen, todos mis sentidos están escaneando y recorriéndome para saber si estoy bien. Entonces, habría que aceptar con paz que vamos a estar desorganizados en algún punto, pero a partir de ahí empezar a hacer un recorrido de, a ver, puedo tomar decisiones respecto a si esta vivencia la voy a volver caótica o voy a poner absolutamente todo de mi parte, a nivel de pensamiento, a nivel de salud, a nivel de prácticas, a nivel de emociones, para que esto sane y para que esto sea lo más benévolo que sea posible. Puedo tomar esa decisión. Quiero que todos ustedes sepan que podemos tomar esa decisión. No está escrito que hay una sola forma de vivencia y tampoco estamos predestinados a tener una única forma de vivencia. Aunque no nos demos cuenta, nosotros podemos elegir. Espero me escuchen mejor. Podemos elegir cómo vamos a abordar esta realidad. Por eso la frase, el principio de la cura es entender que lo que es. Si ya tengo COVID o si alguien ya tiene COVID, podemos tomar decisiones respecto a con cuánta salud me voy a relacionar hacia esta enfermedad. Fíjense lo que les estoy diciendo. Podemos elegir
vincularnos desde la salud, y pónganle ahí otros términos si así lo quieren, con cuánta paz, con cuánta dedicación, con cuánta armonía yo me voy a acercar a esta vivencia de enfermedad. ¿Me explico? Es decir, podemos ahí ir tomando determinaciones y tomando grandes decisiones para salir de la desorganización. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo entender que voy a estar en principio bajo la atención médica, voy a hacerle caso a la ciencia, porque he encontrado a muchas personas que en momentos de crisis queremos opinarle a la ciencia y decir sí, pero no tenemos conocimientos que avalen nuestras opiniones, están basadas en miedo, en desinformación. Entonces, tenemos que dejar de hacer eso y podemos confiar en la ciencia. Entonces, si me dicen que tengo que hacer esta toma de medicamentos, este cambio de alimentación, esta hidratación, ¿no? Entonces, habría que decir sí, voy a hacerlo. Y saben, no lo voy a hacer desde el desgaste, desde estar enojado, voy a hacerlo desde el sentido de confío en esto porque es producto de desarrollos humanos, científicos, con solidez. Y entonces, bueno, pues desde ahí, desde esa evidencia, pues entonces, si ha funcionado en otras personas, va a funcionar en mí, haré ese esfuerzo de que funcione en mí, pero desde ahí ya no somos los sujetos que están solo derribados y desorganizados, estamos de pie y estamos teniendo, digamos, una estructura, una columna vertebral que está relacionada con la ciencia. Entonces, para mí eso es fundamental y es importantísimo. Segundo, tenemos que empezar a generar una forma de autorregularnos, a hacernos caso, hacernos cargo de nuestras emociones, sobre todo cuando tienden al desánimo y autodestruirnos. Puedo tomar la decisión de elegir no pensar que me voy a morir porque tengo COVID. Puedo elegir pensar que cada día voy a ir sintiéndome mejor, cada día va a ser de ir, cada día puedo ir viendo cierta mejoría y voy a intentar dar lo mejor de mí en este proceso. Me voy a dar la máxima higiene que yo pueda, evitando pensamientos que sean demoledores, que me hablen de que estoy fracasando y que me hablen de catástrofe. Saben, cuando tenemos COVID no necesitamos estarnos situando, ubicando y visualizando desde la catástrofe. Entonces podemos tomar una construcción de autorregulación pues desde que vamos a ir sanando, ¿no? Desde el planteamiento de que tiendo a recuperarme. Entonces, no necesito tampoco más crisis en mi familia, con mis amigos, con mis seres cercanos, con mi pareja. Habría que evitar generar más problemas de los que ya tenemos. Evitar pelear, evitar la violencia, evitar correr a todos, evitar llorar porque no están todos. ¿Sí me explico? O sea, habría como que tratar, digamos, de no generar nuevas situaciones colaterales que agraven y que nos mortifiquen todavía más. Entonces vamos a tener seguimiento de instrucciones médicas, un afrontamiento, elegir tener afrontamiento desde la salud en este proceso de enfermedad, ¿saben? Tercero, no vamos a generar nuevas situaciones que nos afecten y que nos preocupen. Tendríamos que tener erradicada la violencia, tanto hacia las personas enfermas como en sus cuidadores y cuidadoras, incluidos el personal médico, porque muchas veces, o el personal de salud, porque muchas veces vamos con toda esta carga y con toda esta frustración a generar también situaciones de mucho malestar a quienes ya están ahí trabajando y apoyando. Entonces quiero decirles que el COVID nos rebasa a todos, incluidas las instituciones. No, o sea, a veces somos tan duros también y decimos, es que no saben, es que no funcionan, es que todos hemos ido construyendo metodologías y eso incluye a la institución de salud. Entonces, no podemos también negar que el personal médico ha sufrido, ha estado también en crisis, ha sido muy complicado porque sobre la marcha se ha ido generando como el procedimiento. Entonces, bueno,
un último elemento para hacer este abordaje y esta vivencia que yo les podría recomendar, y ya lo he tocado en intervenciones anteriores, es importantísimo el tema de la mediación. Es decir, si yo ya tengo mi autorregulación y entonces me doy cuenta que me hace falta el afecto, decía el testimonio, me hace falta un abrazo, me hace falta no estar tan sola porque vivo sola y estoy cursando esto en mi casa. Bueno, podemos pedir ayuda, podemos comunicarle a nuestros seres cercanos que necesitamos apoyo y recibirlo de manera adaptada. Muchas veces el apoyo ha sido, obviamente, mensajes, llamadas, sabes, no te voy a llamar porque sé que estás enfermo, pero te quiero decir que estoy pensando en ti, o todos los días a tales horas voy a pensar en ti. Están estos grupos de reflexiones, de oraciones, está el voy a leerte, te voy a llamar para leer para ti, para distraerte un poquito. En fin, o sea, no tenemos a la gente, a la persona ahí, pero habría que intentar comunicar nuestro amor, nuestro interés, nuestro afecto a las personas y saber recibirlo. En lugar de decir, no, es que yo te quiero aquí, pero no puedo ir porque tengo un contagio. No, si no vienes aquí, olvídate de que nací, olvídate, y entonces nos peleamos. No podemos actuar así. Es importante saber recibir las mediaciones y saber ver, digamos, este interés por nosotros, aún en lo sutil, aún en estas muestras que podrían parecer pequeñas, pero que están cargadas de afecto, cargadas de amor, y a partir de eso también nutrirnos. Como verán, aquí estoy hablando de un afrontamiento variado, polivariado, ¿no? Múltiple, desde distintas aristas, desde la arista de la ciencia, pero también desde la arista de la autorregulación del sujeto, de la persona, ¿no? Del que enferma, de nosotros mismos. También les estoy hablando de la presencia de los demás para facilitar un sano, un correcto afrontamiento. Tenemos que estar correlacionados. Termino mi participación en esta pregunta comentándoles una anécdota muy bella, muy bella, que ilustra lo que les comento. Sé de un caso donde una persona, una mujer, estaba enferma de COVID. Ella y su marido estaban enfermos de COVID, estaban aislados. Entonces, una de las maneras en que los papás de ella, que además son adultos mayores, pues se comunicaban y manifestaban su afecto y su amor, pues era mandándoles comida. Pero no solo era comida, ¿no? Le mandaron a esta persona un muñequito, un muñequito de peluche. Y entonces le decían, te mandamos, además tenía ahí unos corazoncitos. Entonces le decían, te mandamos ese osito para que lo abraces y sientas que nosotros te estamos abrazando. Y le mandaban en una servilletita florecitas por ahí de su jardín, así como la sorpresa. Además te mandamos flores. No podían salir a la gran florería por el gran ramo, pero eran 3 florecitas silvestres que se encontraban a su paso esos señores. Entonces, fíjense toda la carga, la derrama de amor, de afecto y de solidez que ahí se estaba manifestando. Todos somos capaces, todos tenemos la posibilidad de mostrar sensibilidad, de mostrar afecto y de mostrar cuánto nos importan las personas. Y les quiero invitar a que no se guarden ese afecto y no se guarden la capacidad de mostrar bondad por los demás. El mundo adolece de esta falta de mostrar bondad, de mostrar comprensión, de mostrar empatía. Entonces vamos a hacerlo. Si no es ahora, yo les pregunto cuándo. Si no es en una pandemia, ¿cuándo vamos a mostrarnos más comprensivos y más humanos? Podemos ser generadores de bienestar a nivel psicológico cuando compartimos la bondad. Eso no significa que ames a todo el mundo, solo significa que intentes hacer algo bueno por una persona, algo que le sirva. Eso quiero decir cuando digo bueno, algo que le sea útil. Si ella no lo tiene y tú sí lo tienes, compártelo. Entonces, bueno, pues no sé si abordé el tema, maestro Pablo. Sí, doctora, muchas gracias.
Doctor César, vemos en el testimonio cómo esta paciente pues tomó la iniciativa de sacarse unas placas mensuales y pues tenemos el caso también, no precisamente en el testimonio, pero de la automedicación. Es decir, mm, ¿qué, ¿cuáles serían las consideraciones que nos daría respecto de uno mismo tomar las propias decisiones médicas? Muy bien, es una muy buena pregunta, Pablo, porque la paciente siempre tuvo COVID fase 1 y entró en una situación emocional muy, muy intensa. Inclusive yo creo que sentía que cualquier cosa le podía contaminar de COVID. Y como ya muchos pacientes se hacen pruebas PCR cada 15 días porque ya les duele la cabeza, se hacen otra vez la PCR porque ya tienen algo de tos o tienen la sensación de falta de aire y se toman tomografías de los pulmones o se toman radiografías. Esto fue, como mencioné al principio, que a todos enseñaron de que nos iba a dar la tormenta de citocinas y nos íbamos a complicar y la mayoría nos íbamos a morir. Y nunca se dedicaron las redes sociales y las autoridades, siempre hablaban de cuántos muertos, cuántos hospitalizados, cuántos recuperados. Siempre hablaban de los pacientes fase 3, casi nunca hablaban de los pacientes fase 1, de los que solamente tuvieron síntomas ligeros y que de ahí no iban a pasar. Entonces, posiblemente muchos pacientes, como es el caso que acabamos de escuchar, pensaban que tenían fase 3 de la enfermedad o fase 2 y que a lo mejor les iba a volver a dar porque obviamente se puede uno recontagiar y que el estarse haciendo estudios me iba a hacer o me iba a dar cierta protección de que no me pusiera mal. Y esto fue por falta de buena orientación y de acudir con una persona sensata profesional. Para que una paciente que tiene COVID haga lesión pulmonar, le baje la oxigenación, eso no va a suceder en los 3 días o en los 7 días. Va a suceder cuando va a pasar a la fase 2, que sería entre el 9º y el 12º día. Va a empezar a haber cambios en la saturación, cambios en la frecuencia cardíaca, pero la radiografía va a seguir normal. La radiografía va a cambiar a lo mejor hasta la 3ª semana. El que yo me tome la placa es innecesaria. Y si quiero precisar inflamación, tendría que tomarme una tomografía. Ahora bien, mucha gente entró con tanta angustia por las redes sociales que algún síntoma que tuvieran inexplicable se ponían en el oxímetro para ver si no desaturaban. Lo que pasa hasta después es la desaturación. Los primeros 7, 10 días tengo fiebre, diarrea, dolor de cabeza incontrolable, dolor muscular. En medicina son las mialgias, dolor articular, las artralgias en medicina, la fiebre que no puedo controlar. 7, 10 días. Después de esos 7, 10 días, si paso a la fase 2, pues a lo mejor sí me baja la oxigenación. Pero muchas personas sentían alguna molestia inexplicable y luego se ponen el oxímetro. Y esto conlleva a una situación de mucha carga emocional, mucha carga de estrés, de ansiedad, o entrar inclusive a momentos de paranoia o a momentos de maximizar los síntomas, aunque estuviesen ligeros y que tuviesen pruebas positivas y que sí tuviese la enfermedad. Otra cosa que fuimos aprendiendo es de que la persona con fase 1 o fase 2 se hacía un control a las 3 o 5 semanas y seguía positivo. Pero no era positivo porque ya seguía con la infección. Como cualquier infección tiene un ciclo de latencia y de efervescencia, como cualquier infección viral, por parásitos, por hongos. Entonces, ¿por qué sigo positivo? Me voy a complicar, me voy a morir porque sigo teniendo mi PCR. Aprendimos que eso eran recuerdos de las proteínas que quedaban circulando y no era una reinfección y no era tampoco
que se me acercó bien con la enfermedad. Fueron muchas aristas que hemos ido un poco con el tiempo puliendo respecto a esta pandemia, pero que sí impactó mucho en la vida social, económica y emotiva propia de las personas. Ok, muchas gracias. Vamos a dar ahora cabida a un par de preguntas. Por el tiempo no tenemos mucho, pero vamos a dar cabida a unas preguntas. De manera que le iré concediendo la palabra a la persona que va a preguntar. Si quieren, los que tengan alguna pregunta, levanten la mano. Y libremente cualquiera de los dos doctores pues responde. Le agradezco mucho a la señora Silvia Cruz, tenía su mano levantada desde hace rato. Si me está escuchando, puede hacer su pregunta, por favor. Bueno, si ahorita mientras se prepara, si gustas, leo rápidamente algunos comentarios del chat. Sí, perfecto. Por ejemplo, dice Aide Ochoa Trejo, desgraciadamente cuando se mencionaba que se tenía que intubar a alguien, se pensaba lo peor y que ya no iba a salir con vida del hospital. Dice María Guadarrama y Eduardo Flores de Cancún, viví a la distancia la pérdida de un querido amigo de más de 50 años y fue muy difícil para su familia en la Ciudad de México, pues su hija estaba en Australia y no podía viajar por cierre de fronteras y la limitación para los demás para acompañarlo en sus últimos momentos. Muy doloroso para todos, dice, me incluyo. Gracias por compartirlo, María. Marta María Luisa Reyes dice, la falta de información de los médicos a los familiares y pacientes también creó mucho miedo e inseguridad. Cierto. Dice más abajo, María Guadarrama, por compromisos anteriores, bueno, nos tenemos que retirar, no se preocupe. Irma Rubio, hablar de las secuelas, como por ejemplo caída del cabello, manchas rojas en los pies, resequedad de la piel, pérdida de la audición, entre otras, y el efecto psicológico que esto causa. También existen secuelas de esa enfermedad para los familiares muy cercanos del que lo padeció, dice Marta María Luisa Reyes. Buenas tardes, soy Melina Bautista. Quisiera una opinión sobre mi hipótesis. A mí me dio COVID, me dio de una manera leve, pero yo lo confundo con mis problemas de alergia y de asma. No sé, yo tengo la idea de que psicológicamente el saber que uno tiene COVID, que las defensas o el sistema inmunológico para abajo y que emocionalmente también y que pensemos lo peor. Cuando yo me enfermé, siempre lo relacioné con mis problemas normales, de problemas de vías respiratorias. Cuando me dieron el resultado, porque me mandaron a hacer la prueba COVID, pero yo siempre estuve con la idea de, por supuesto que no lo tengo, me he cuidado, he tomado 1000 cosas y he hecho todo lo que nos han sugerido para prevenirlo. Me hicieron la prueba, a los 10 días dan el resultado, pues yo estaba todo ese tiempo con mi idea de estoy recuperando de mi alergia porque síntomas muy parecidos al a excepción de la pérdida de olfato justo. A los 10 días ya estaba prácticamente recuperada. Estuve tomando mi tratamiento normal y el día que dicen que fui positiva, me fui para abajo, o sea, fue un miedo espantoso, no tanto por mí, sino por mi familia, por pensar que pude haber contagiado a alguien, y el mayor temor, contagiar a la gente que quieres. Entonces, ¿qué tanto influye psicológicamente el creer que uno tiene otro tipo de problema que no es COVID y eso definitivamente te ayuda a estar fuerte? Esa sería mi pregunta. Entiendo, gracias. Bueno, lo primero es que el haber dado por sentado que se trataba de otro problema de salud, pues creo que lo primero fue quizá restarle el tiempo
a la correcta atención médica, ¿no? Pero por el otro lado, respecto a pues esta preocupación de eventualmente haber contagiado a alguien, bueno, pues lo primero que te puedo decir es que habría que tratar pues de no ser tan dura. Aquí no hay dolo en lo que nos estás platicando. Es decir, no había una intención denodada de hacerle esto a los demás. Entonces, fue un error en el abordaje, ¿no? Como ya decíamos, en principio que pudo comprometer más tu salud, pero no hubo dolo. Entonces, yo te diría, bueno, trata de quedarte con esto, con que no lo hiciste con esa premeditación y bueno, tratar de confiar en que las medidas de prevención de los otros si haya podido frenar una cadena de contagios de tu parte. Si bien tú no tenías, digamos, tanta atención ahí, pero ojalá la atención de los demás, la atención en los sistemas de cuidado, bueno, esa atención haya sido fundamental para evitar un contagio, porque hay dos agentes, ¿no? Estabas tú, pero también los otros. Y lo demás, tratar de ir, digamos, ir soltando este dolor, porque además no tienes ni siquiera un dato preciso de si yo contagié a tantas personas. En ese tenor es solo un temor, pero no tienes ningún dato exacto al respecto. Entonces, trata de generar una actitud también de perdón hacia ti misma, tratar de soltar esta situación y confiar en que la protección de los demás les haya cuidado, ¿no? Y tratar de continuar con el día a día. Si necesitas más, si esto que te digo no es sencillo para ti aplicarlo, también te recomiendo que busques ayuda psicológica para trabajar en un proceso más amplio. ¿Cómo te estás situando tú al respecto? ¿No? En líneas generales iría por ahí. Si necesitas saber cómo se hace esto o no te resulta sencillo, por favor acércate a buscar ayuda psicológica especializada. Creo que te apoyaría mucho. Sí, nada Gracias. más que perdón, va en el sentido de qué tanto influye el saber que uno tiene COVID para que el sistema inmunológico se vaya para abajo. Yo, en mi caso, estar pensando que tuve otro problema, nunca pensé en me voy a morir, voy a contagiar a todas las personas. O sea, creo que planteé mal mi pregunta al principio, pero es en ese sentido, el tener que uno, o sea, el tener que pensar que tiene otra cosa, creo que hace que el sistema inmune o emocionalmente no nos vayamos para abajo. No sé No, si... mira, Creo que está muy claro. A ver si le quiero dar la palabra al doctor César. Sí, adelante. Que levantó la mano también para participar. Bueno, sí, el problema de las enfermedades es que sí, el tener una situación emotiva, una situación de angustia, una situación de estrés, en automático va a disminuir la presencia de antígeno anticuerpo, va a disminuir en medicina decimos la quimiotaxis, o en términos entendibles, va a disminuir el sistema inmunológico. Las personas con depresión crónica tienden a enfermarse más porque los linfocitos están disminuidos. Entonces, si a la persona le da COVID, pero la persona tiene más claridad en el tipo de información y ella misma se autosana diciendo, bueno, va a COVID, son 7, 10 días, punto, su sistema inmunológico va a estar mucho mejor para poder atacar la enfermedad. Pero si me dio COVID y como dice la persona, ya contagié a los demás, ¿qué tal que alguien de ellos se complica, termina hospitalizado, intubado por mi culpa? Todo eso lleva a que el sistema inmunológico no se organice y la acción que tiene que hacer contra el virus, en este caso, sí sea más lenta, más efectiva y, por supuesto, situaciones de depresión y situaciones de estrés emocional muy importante conlleva
a una mala respuesta del sistema inmunológico. Ya. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, señora Melina Bautista. Miren, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que terminar. Sabemos que es un tema que nos atañe a todos, tenemos inquietudes. Quienes gusten pueden todavía colocar preguntas en el chat. Si incluyen su correo electrónico, nosotros con todo gusto los contactamos para responder. Simplemente para terminar, quisiera mostrar eh, los reconocimientos que se han preparado para los doctores. Se los haremos llegar en papel, pero ahora la virtualidad nos exige hacerlo de esta manera, donde el Instituto Politécnico Nacional les reconoce por su participación en el panel Enfrentando las secuelas COVID. Firma el director de Capital Humano, Mauricio Igor Jasso Saranda.